Arqueomanía. Bienvenidos a Arqueomanía. En algunos de nuestros programas hemos conocido diversos museos arqueológicos provinciales que nos muestran la arqueología desde el Paleolítico hasta la Edad Media. Pero existe también una tendencia de enfocar estos museos de manera temática, es decir, abordando solo un periodo histórico de una manera profunda y exhaustiva. Es el caso del Museo Íbero de Jaén, que nos va a permitir conocer uno de los periodos más apasionantes de nuestra historia, el mundo íbero. Bienvenidos a Arqueomanía. Fragmentos. La denominada cornisa cantábrica alberga en sus cuevas una de las más elevadas expresiones de arte rupestre que pueden llegar a ser contempladas en nuestro planeta. La humanidad ha decorado siempre cavernas y abrigos, en todo tiempo y lugar desde hace unos 40.000 años, quizá más. Hemos tenido la ocasión de ver y filmar cuevas tan importantes como la Garma, Tito Bustillo, El Castillo, Hornos de la Peña o La Pasiega. En Euskadi, la política de conservación es diferente, lo que no es óbice para buscar una solución de compromiso que permita a los espectadores disfrutar de una parte de su magnífico y genuino arte parietal rupestre. Que la cueva de Santimamiñe fue una prueba piloto que ha demostrado que esa funciona muy bien, es utilizando las nuevas tecnologías para difundir los valores que tiene una cueva, ¿no? Y de este modo ser responsables en la medida en que nosotros gestionamos un legado que tiene que ser disfrutado también por las generaciones venideras, ¿no? Que en Vizcaya preferimos no someterle a una gran tensión a una cueva, sino utilizar otra serie de instrumentos como puede ser la tecnología para que la gente pueda disfrutar de los valores que tiene la cueva, ¿no? Al igual que en Cantabria y Asturias, las pinturas paleolíticas de Euskadi son patrimonio de la humanidad. Estamos hablando del mismo arte y de los mismos autores. No son muy diferentes en lo que es el contenido histórico, no son muy diferentes del resto del Cantábrico Oriental y del mismo Cantábrico. Las manifestaciones materiales, las estratigrafías dentro de las cuevas son parecidísimas. Que la prehistoria vizcaína es exactamente igual en fases, periodos y culturas que el resto del Cantábrico. No hay grandes diferencias. Una de las líneas de trabajo actuales en el País Vasco consiste en la colaboración de las administraciones, los investigadores y diferentes grupos de espeleología para detectar cuevas con arte rupestre. A partir de hace 6 o 8 años para acá, a base de búsqueda, básicamente de búsqueda y de interés por vincular a otras personas, a otros colectivos en la búsqueda, pues prácticamente se ha cuadruplicado el número de cuevas con arte paleolítico y se ha llenado ese hueco que nos diferenciaba del resto. El esfuerzo está dando frutos tan espectaculares como la cueva de Arminche. En 2016, en el mismo casco urbano de Lekeitio, en Vizcaya, los grupos espeleológicos Hades de Guernica y Ajiri localizaron una de las mejores muestras de grabado magdaleniense de la península. El 1 de mayo del año pasado volvió a reabrir la cueva, de tal manera que en el primer día y en los primeros pasos se dieron cuenta de que además de encontrar la cueva habían encontrado probablemente el santuario de arte rupestre grabado más importante del Cantábrico. El panel principal, que se encuentra en una zona abovedada, presenta un repertorio de 18 caballos, 5 caprinos, 2 bisontes y, sobre todo, lo que la convierte en singular, 2 leones. Estos 2 felinos son una rareza, aunque felinos también hay en la cueva de Tito Bustillo, pintados en este caso, no grabados. Los autores de los grabados emplearon una técnica peculiar, de microdesconches para plasmar su delicada obra. También puede contemplarse una figura simbólica, abstracta, grabada con la misma técnica. En Vizcaya se reconoce el paisaje norteño de rías, bosques tupidos y verdes eternos. A unos 20 kilómetros de Lekeitio se encuentra Cortézubi, término municipal en el que se halla la cueva de Santimamiñe,
de San Mamés. Se trata del santuario rupestre por antonomasia de Euskadi. Es una cueva que está dentro de un sistema kárstico y está creada por el agua. Son 365 metros de galería con una zona abierta y otra zona cerrada, no tiene salida. La cueva de Santimamiñe, en mi opinión, es un icono. Por supuesto que para la investigación, pero también por la significación que tiene en el territorio, ya no solo en Vizcaya, sino que yo hablaría de lo que puede ser la Comunidad Vasca y el Estado. La cueva en sí, la cavidad, no tiene una fecha de descubrimiento. Lo que tiene una fecha de descubrimiento son las pinturas. Y eso ocurre en 1916, cuando un grupo de niños entran en la cueva con la intención de hacer una trastadilla, pero eso se complica y a 70 metros de la entrada arrancan unas estalactitas y descubren lo que hoy en día denominamos el santuario rupestre, un camarín con medio centenar de pinturas del periodo magdaleniense. En un primer momento, después del descubrimiento de las pinturas, ya la Diputación Foral de Vizcaya, que es la que siempre ha gestionado la cueva desde ese momento, envía a 2 funcionarios de monumentos históricos a hacer un estudio de las pinturas. A partir de ahí, las pinturas son auténticas, son del periodo que comentaba, el periodo magdaleniense. Será Henri Breil, el prehistoriador francés, el que las date. Y posteriormente pues ya comienzan las primeras visitas turísticas en los años 20. Como hemos tenido ocasión de comprobar, la cueva de Santimamiñe es visitable en parte con un sistema apoyado en las nuevas tecnologías. La realidad virtual es un soporte para comprender bien el exquisito repertorio de arte rupestre que alberga. Nosotros en 1 hora y media lo que hacemos es enseñar el yacimiento arqueológico, que es uno de los más potentes de Vizcaya, con lo cual hay un contenido amplio arqueológico, de temas de prehistoria, datos históricos y demás, pero también aprovechamos para enseñar el vestíbulo de la cueva y que los visitantes sean conscientes de la enfermedad de la cueva, ¿no? que se ve perfectamente en el vestíbulo. Y luego damos otra propuesta, otra manera distinta de enseñar la cueva, que es la cueva virtual. Los bisontes son de una naturalidad asombrosa. Se pueden ver en diferentes paneles y orientaciones. Aquí hay pintura y grabado. Entonces, el grabado a base de buril es un grabado muy suave, muy poco profundo. Y después lo que hay, casi todo lo que está pintado con carbón. La entrada de la cueva se está excavando. Al tratarse de un yacimiento sobre el que se ha trabajado en diferentes épocas, es fundamental que los análisis actuales vengan a poner en situación las ideas preconcebidas. De un tiempo acá, que ya van a ser casi 15 años, la Diputación de Vizcaya puso en marcha un proyecto de reestudio de las cuevas que habían sido excavadas o sondeadas en el siglo XX, sobre todo las realizadas antes de la Guerra Civil por el padre Barandierán, Aranzadi y Aguren. Fruto de esta labor de investigación fue el avance que se hizo en la cueva de Santimamiñe en términos de investigación y los nuevos descubrimientos que se hicieron primero en Ascondo, en Mañaria, que rompía un poco aquella tradición investigadora de que parecía que el arte paleolítico fundamentalmente tenía su manifestación en la costa, digamos, en las zonas costeras, ¿no? Tiene un recorrido de casi 26.000 años. Desde el nivel más potente, porque además tiene 2 estratos fuertes, es el magdaleniense. Casi son 1,20 m de grosor. Y por encima están todos los niveles pospaleolíticos, que incluso llega a tener nivel romano. El nivel romano en las cuevas de Vizcaya es muy frecuente también. Y por debajo tiene todos los niveles previos hasta prácticamente un nivel con restos paleontológicos, pero sin ocupación humana. El patrimonio rupestre del País Vasco, como el cántabro, el asturiano y el del suroeste francés, es un regalo para toda la humanidad y parte inalienable de su pasado común. Paisajes arqueológicos.
Arqueomanía. Cuadernos de campo. En el corazón de una feraz llanura, regada por el canal del Urgel, se encuentra la localidad leridana de Arbeca, famosa por ser la cuna del arbequino, la variedad de olivo que produce el aceite más afrutado. Pero el sorprendente descubrimiento de una fortaleza íbera, allá por los años 70 del pasado siglo, bautizada como el Vilars por la toponimia del lugar, la colocó entre las ciudades con un patrimonio arqueológico ibérico más destacada. El Vilars presenta un buen estado de conservación y su planta circular, fuertemente amurallada y que gira sobre un gran pozo central, traza un dibujo en el paisaje que asombra e intriga. ¿Por qué ese diseño arquitectónico, esas fuertes murallas, esos fosos desproporcionados? Hoy conoceremos el yacimiento de la mano de Émile Junyent, catedrático de Prehistoria de la Universidad de Lérida y director de las excavaciones desde su descubrimiento. Estamos en la primera edad del hierro, en los tiempos anteriores a la civilización ibérica, en el siglo VIII, y aquí tenemos una fortificación que se instala de una forma ostentosa en el llano, rompiendo de entrada el esquema habitual y el patrón habitual, que sería ocupar los lugares elevados. Quiere decir que por lo que sea quisieron estar exactamente aquí, aunque no estaban ni en altura y además tenían que traer la piedra de lejos, ¿no? ¿Por qué aquí? Pueden construir la fortificación tal y como la han pensado. Previamente se ha dibujado y sobre el terreno, con estacas y cuerdas, se han podido situar de forma equidistante las torres. La fortaleza nace entonces en el Hierro, en el siglo VIII a.C. ¿Hasta cuándo se prolonga y cuál es su apogeo en el tiempo? Aproximadamente durante unos 450 años. Se abandona en torno al 300 y se convierte en un yacimiento clave que nos permite ver las profundas transformaciones que tienen lugar entre la primera edad del Hierro, la etapa ibérica antigua, y la etapa ibérica plena hasta llegar en torno al 300, que la fortificación se abandona. ¿Por qué se abandona? No tenemos la razón. Yo creo que quizá es multicausal, pero fundamentalmente yo entiendo que es que la fortificación responde a un contexto social, político, económico, de pequeñas unidades territoriales en las que están presididas por fortificaciones. Esos pequeños territorios, esos pequeños caudillajes que ocupan estas fortificaciones, no tienen, esa realidad no tiene absolutamente nada que ver con lo que pasará en el siglo III o ya desde el siglo IV, en el que el territorio de la Argeta ha evolucionado hacia estructuras políticas. Lo que será el Estado arcaico es una fortificación que nace exhibiéndose y es una fortificación que crece desmesuradamente, hiperatrofiada. Las estructuras funcionan desde un punto de vista militar, pero siempre hay un plus de exhibición, de teatralidad, de ostentación de poder. Si no, no se entiende que más del 80% de la superficie construida lo estén ocupando precisamente las defensas. La primera fortificación, la construida en el siglo VIII, es una fortificación que está defendida por una muralla torreada. Es lo que nosotros llamamos vilascero. En la fase siguiente, ya entrando en el siglo VII, se construye una barrera de piedras hincadas, el campo frisio, alrededor de la fortificación. Mientras tanto, la muralla va creciendo. En el mundo ibérico no hay campos frisios. Los campos frisios, las piedras hincadas, son características de toda la Hispania céltica y los castros. Las piedras hincadas lo que hacen es proteger la fortificación, impedir la movilidad a pie de murallas, convertir al atacante en un objetivo fácil para el defensor. Las dimensiones de la fortaleza nos sorprenden. Muro de 6 metros de ancho, con casi 9 metros de altura y con 14 torreones, todo ello rodeado por un gran foso de más de 20 metros de ancho y con una profundidad media de unos 4 metros. Las afiladas defensas del campo frisio aún se recortan amenazantes. Demasiado artefacto militar para una ciudadela de apenas 60 metros de diámetro y habitada por unas 150 personas. ¿Por qué? Pues probablemente solo la representación del poder podría justificar tamaña ostentación. Crían caballos y lo sabemos, aparte de restos
de equidos, fundamentalmente porque se practica un ritual que consiste en enterrar los fetos de caballos debajo del pavimento de las casas. Es atractivo y sugerente ver que hacen lo mismo que con los críos. El ritual este ha de tener como destinatario algún tipo de divinidad que hemos de creer que sea protectora, bien de la fecundidad, protectora de los rebaños, pero evidentemente asociada a los caballos. Aquí hemos de pensar que son agricultores y pasarían mucho más tiempo con el arado en la mano que no con la espada. Y esta fortificación hay un momento en el que obviamente no solo se exhibe, sino que siente algún tipo de amenaza, porque si no, no se explica la construcción del pozo cisterna. El agua la tienen próxima, la tienen en el curso que alimenta el sistema de fosos inundables, la tienen en las balsas más profundas que hay en el propio foso, y en cambio el agua la quieren dentro. Y tenerla dentro supone una obra monumental, como es el pozo cisterna, y supone sacrificar un espacio importante en un recinto muy pequeño. Es evidente que esta gente... Y luego, claro... Y acumular agua para en caso de asedio poder resistir. Claro. Y eso coincide además con el diseño de la rampa fortificada de acceso a la puerta, en la que vemos claramente el paso de un sistema, de una concepción de defensa pasiva a la necesidad de hacer posible el contraataque. Las excavaciones en el Villars aún continúan y los descubrimientos se sucederán en el tiempo. Existen otros fosos exteriores que incrementarían la monumentalidad de la fortaleza y su necrópolis, además, aún no ha sido descubierta, lo que supone todo un reto para los arqueólogos que la investigan. Yo soy Antonio López Valcárcel, soy historiador. Soy Julio Cuenca Sanabria, arqueólogo, director, científico y coordinador externo del proyecto de Risco Caído y los Espacios Sagrados de Montaña de Gran Canaria. Historias de la arqueología. El arquitecto escenógrafo Boris Mika ha llevado a cabo una interesante obra en nuestro país y fuera de él. En el caso de la arqueología, en la actualidad, interviene el Museo Arqueológico de Estambul y ha creado otros espacios expositivos como el Arcua de Cartagena, el Museo de Arqueología Subacuática, o los Museos Arqueológicos de Almería y Alicante, por poner algunos ejemplos. Se le tiene por un creador genuino. Es por eso que ha recaído sobre sus hombros la puesta en escena de la exposición temporal que ha servido para abrir el nuevo Museo Íbero de Jaén, inaugurado por Su Majestad Felipe VI el pasado 11 de diciembre de 2017. El edificio, que es de una gran dimensión, dispone de más de 11.000 metros cuadrados para zonas expositivas. La primera temporal ocupa unos 500 metros cuadrados. Bajo el título La Dama, el Príncipe, el Héroe y la Diosa, Arturo Ruiz, Manuel Molinos y Boris Mika nos presentan una lectura compleja pero muy atractiva del mundo de los íberos. A través de 4 cráteras griegas, Hércules protagoniza un relato que sirve de armazón narrativo a la exposición. Teníamos una narración que contar, había surgido esa idea con las cráteras halladas en el 2010 en Piquía, en la necrópolis de Piquía, eran unas cráteras griegas espléndidas, y decidimos que, como contaban una historia que los iberos habían, al reunir las cráteras, creían en ella, hacer una especie de juego de lenguajes entre lo que nos contaban las cráteras griegas y lo que tenía que ser para el mundo ibérico los personajes que fuimos diseccionando de las cráteras, que eran un personaje que era un príncipe, otro personaje era una dama, otro el héroe y, por supuesto, la diosa. Entonces, con esos 4 elementos es como pensamos la exposición, contar cómo se construía la ideología aristocrática, la ideología del poder en ese momento, a partir de estos 4 personajes, de tal manera que cada uno aislado tuviera un peso específico en la exposición, pero que todos ellos se compenetraran, se conjugaran para mostrar una historia de presentación de la cultura ibérica.
Es un conjunto de cráteras de finales del quinto, principios del cuarto, y nos va mostrando, por un lado, dos cráteras muestran dos escenas, una masculina y otra femenina, una que corresponde a Heracles montado sobre un centauro en una fiesta, seguramente vinculada con el matrimonio, y otra que es Helena en el baño purificador y ante Afrodita, también previa a la boda. La tercera crátera nos refleja una boda, un matrimonio. En este caso hay una licencia por parte de quien vende las cráteras, porque el personaje no parece que sea Heracles, o es Paris o es Apolo, y la mujer sí que parece que es Helena. Y la cuarta crátera, que es una crátera espectacular, yo creo que de lo mejor que hay ahora mismo en cerámica griega en España, es una heroización de Heracles, que además la crátera a la vuelta no tiene los típicos personajes que aparecen en las cráteras griegas, que son siempre tres personajes en la palestra o tres jóvenes, sino que nos muestra de nuevo la continuidad de la heroización de la historia de Heracles, esta vez en el Olimpo, con personajes como Zeus o como Palas Atenea. La presencia fenicia en el Mediterráneo homogeniza de alguna forma los personajes que van a llegar hasta las cráteras de Piquía, porque Heracles, no olvidemos que está muy relacionado con Melcar, no olvidemos que también hay un Gilgamesh que está funcionando en Albacete a través del monumento de Pozomoro. Es decir, que este mundo de los héroes es un mundo que se comparte en todo el Mediterráneo como si fuera una auténtica coineo. A lo largo del recorrido de la exposición temporal van apareciendo piezas que pueden contemplarse en toda su dimensión, mirarse desde el envés y el revés. El 40% de las 500 piezas expuestas no se había exhibido nunca. La tumba de Piquía o la de Mollina son un buen ejemplo. La exposición se ocupa de aspectos como la religión mistérica, los linajes femeninos o los héroes. Nosotros sabemos que en la época ibérica, cuando Aníbal casa con Imilce, el padre Imilce da una dote a su hija para el matrimonio. Bueno, esa dote no es inocente, porque las dotes, según hemos comprobado en muchas partes del Mediterráneo, no pasan a constituir bienes gananciales, una comunidad de bienes entre el matrimonio, sino que se mantienen separadas y se juntan en el heredero. Y eso nos indica que el papel de la mujer es un papel mucho más significativo del que habíamos sospechado hasta ahora. Hasta hace muy poco tiempo, cuando aparecían este tipo de esculturas, el debate siempre era si eran diosas o damas. Y yo creo que era por una especie de... los arqueólogos estaban dispuestos a aceptar que la mujer como diosa tenía una gran importancia, pero les costaba mucho más trabajo asimilar que la dama como mujer real, pues tenía un gran peso en el mundo de los iberos. Hoy sabemos, gracias al trabajo interesantísimo del último año de muchísimas arqueólogas, fundamentalmente arqueólogas, que han estado trabajando en el concepto de la mujer, la dama, en el mundo ibérico, pues sabemos que su papel es central. Es central y en algunos casos sabemos que son la garantía del linaje. Los exvotos a la diosa y las ofrendas de grano resultan apabullantes en el viejo mundo de los íberos. En la vitrina, en este caso de la diosa, queríamos simbolizar esa multiplicidad de ofrendas que se realizan a la diosa en diferentes tipologías de asentamientos, fundamentalmente el asentamiento en cueva, y uno de los elementos que hemos identificado muy recientemente en una invitación prácticamente aún en curso es un depósito de semillas que claramente eran ofrendadas a la diosa, contenidas en recipientes cerámicos o en contenedores de esparto. Mientras está la diosa mistérica, la diosa de la fertilidad, esa diosa que nos recuerda a Astarte o a Afrodita, que viene a durar durante el siglo VI-V, es una diosa mistérica y sobre todo de ritos aristocráticos. Solo, digamos que el encuentro lo tiene con el aristócrata. Pero a partir del tercero las ofrendas nos están diciendo que toda la sociedad accede a una relación directa con la diosa a través de una multitud de ofrendas. El proceso de redacción de los textos de los paneles merece una parte. Cuando Boris Mika, que es la empresa que se encargó de la exposición, vio los textos que yo había escrito, dijo, bueno, son textos muy interesantes, pero sería interesante también que algún experto en el ámbito literario y sobre todo en la novela histórica, como Juan Eslava, que había colaborado con él en algún otro
proyecto anterior los tamizara, los hiciera más asequibles a un público general. Y bueno, se da la circunstancia de que yo era y he sido compañero de Juan Eslava en el bachiller y estábamos en el mismo curso, lo cual, pues, cuando me dijo eso dije, no te preocupes que yo hablo con Juan. Y efectivamente Juan fue muy amable y en el momento en que le dije eso, me dijo, mándame los textos y los negociamos, ¿eh? El mundo íbero era un gran desconocido y Arturo Ruiz y Manuel Molinos lo han llevado al nivel de difusión y conocimiento del que disfruta hoy, con el soporte de la Universidad de Jaén y de una más que razonable comprensión social del fenómeno. En algunas etapas del régimen de Franco los iberos prácticamente desaparecieron porque de repente parecía como si todos nos hubiésemos vuelto celtas y el papel del ibero fue minimizado durante mucho tiempo, de tal manera como fuera una especie de castigo histórico a esa cultura que hoy se revela tan importante, tan impactante como tan alta cultura mediterránea, y fue prácticamente ninguneada durante mucho tiempo durante el franquismo. De alguna manera, estos veteranos investigadores ponen un broche de oro a su trayectoria con esta necesaria instalación museística y con los equipos científicos que han puesto en marcha en el Instituto Universitario de Arqueología Íbera. La construcción de esta casa para los iberos, que es el museo, pues yo creo que es la guinda de esos 40 años de investigación, ¿no? El edificio del nuevo Museo de los Íberos está edificado sobre la antigua prisión provincial de Jaén, de infausto recuerdo. La metáfora se hará más sólida a medida que el nuevo museo articule la vida cultural jiennense. Había sido una cárcel muy característica, muy famosa además por el tema de los presos políticos y el hecho de que un espacio de dolor, verdaderamente de tortura en algún momento y de muerte incluso, que se acabe convirtiendo en un espacio cultural, yo creo que eso nos gusta a todos, especialmente. Porque la génesis de esta nueva instalación ha tenido un importante empuje ciudadano, un impulso que ha resultado clave. El nuevo Museo Íbero de Jaén es un museo temático, al estilo del Museo de la Evolución Humana de Burgos. De alguna manera, se constituye en el epicentro de los estudios y muestras sobre los íberos. Pretende tener una gran actividad. El museo será una realidad dinámica, creciente en cuanto a las colecciones, pero también cambiante en cuanto a la información y al discurso que puede albergar. Este edificio permite aunar difusión, cultura, conocimiento e investigación. Los fondos del nuevo museo estarán conformados por la sin par colección íbera del Museo Arqueológico de Jaén, aunque contará con importantes repertorios de otras provincias de Andalucía. Pronto podremos ver los conjuntos de Cerrillo Blanco o El Pajarillo en estos espacios, que hoy claman por dar cobijo a las damas, los héroes, los príncipes y las diosas que habitaron el sur peninsular desde el siglo VII a.C. hasta la llegada de Roma. El viejo rey lobo encontrará su lugar definitivo aquí. En el nuevo museo se expondrán 3.500 piezas de forma permanente y se hará un corpus de conocimiento gracias a la celebración de congresos y otros eventos. El meridiano de los íberos pasa, desde ahora, por Jaén.